tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de webinar con el tema de prevención y control del dengue en México. Le damos la bienvenida al doctor Fabián Correa Morales, que es quien nos acompaña el día de hoy para llevar a cabo esta sesión. El doctor Fabián Correa Morales es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Realizó sus estudios de maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene un doctorado en ciencias con énfasis en entomología médica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Fabián Correa es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones en la categoría de candidato. Es director de la sección técnica de enfermedades transmitidas por vectores de la Sociedad Mexicana de Salud Pública en este periodo de 2023 a 2024. El doctor Fabián Correa, desde el 2002, labora en el Senaprece. Empezó trabajando como personal operativo de campo. A partir del 2011, él fue jefe del departamento de dengue y del 2014 a la fecha, él funge como subdirector del programa de vectores del Senaprece. Él también forma parte de la Sociedad Mexicana de Entomología y cuenta con más de 50 publicaciones técnicas y científicas en revistas indexadas. El doctor Fabián Correa ha sido ponente también en diversos eventos de carácter nacional e internacional y pues nos complace mucho que el día de hoy nos pueda acompañar con este tema tan importante, ya que en este momento el dengue pues es una de las prioridades de salud pública de gran relevancia y que tiene un impacto pues prácticamente en todo nuestro país. Entonces, pues estamos atentos a todas sus aportaciones y lo que pueda compartirnos el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Stanford. Es un gusto para nosotros, como programa, como Centro Nacional, estar en este momento con ustedes en el marco de esta Jornada Nacional de Salud Pública. Agradecemos la invitación que nos hayan considerado para ello. Y bueno, bien los has mencionado, doctora Adriana, tenemos en este momento una gran relevancia que atender por el tema de las enfermedades transmitidas por vectores, particularmente el dengue. El dengue en los últimos 2 años ha registrado una transmisión importante en nuestro país y vamos a ver cómo a partir de sus generalidades, de la dispersión, del trabajo que se ha venido realizando, hemos buscado de alguna manera muy integral, muy coordinada, el llevar a cabo las acciones en cada una de las entidades federativas. Pero tenemos que partir del hecho de que a principios de este año, la Organización Panamericana de la Salud emite una alerta epidemiológica en la región de las Américas por el incremento de casos en todo el continente. Particularmente se denota esa transmisión fuerte en Brasil, en Argentina, en Uruguay, donde históricamente no había transmisión. Argentina era muy limitado y empezamos a ver cómo va subiendo del cono sur de nuestro continente hacia la región caribeña, hacia la región de Centroamérica y también de nuestro país. Siguiendo en estas mismas notificaciones que generó la Organización Panamericana de la Salud, un mes después de la primera, emite una actualización de la situación epidemiológica por el aumento de casos en la región. Nos habla de una cocirculación simultánea de los serotipos dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, pero además nos habla de que en alguna de las entidades federativas, perdón, de alguno de los miembros de la región, de los gobiernos de la región, empieza a circular de una manera muy notoria el serotipo 3, lo cual ya tenía un periodo prolongado que no se registraba y nos invita a todos los países de la región a llevar a cabo las actividades de reforzamiento para prevenir y controlar donde ya hubiese transmisión
hacia este inicio del 2024. En mayo nuevamente del 2024, ahora se enfatiza solamente en la región de Centroamérica, de México y el Caribe. Y nos habla de una vez de la oleada que ya sucedió en el cono sur del continente durante el primer semestre del año. eh, Nos alerta y nos invita a trabajar ante la temporada de lluvias que se avecina en nuestra región, en particularmente Centroamérica, el Caribe y México, como ya lo habíamos platicado previamente, pero de una manera muy marcada también por los eventos de calor, las oleadas de calor que habíamos registrado en diferentes momentos de nuestro país y que nos lleva a registrar brotes anticipados en algunas entidades federativas y que, bueno, nos lleva a acelerar, a incrementar esta transmisión que observamos al inicio del año. Del lado derecho observan unos gráficos que extrajimos de un documento que emite semanalmente la Organización Panamericana de la Salud y que tiene que ver con el número de casos que se han venido registrando en las semanas del año particularmente en la región de las Américas. Y miren cómo la gráfica de arriba nos habla del número de casos de dengue de 2023 y 2024 hasta la semana epidemiológica número 29, en el cual este punto marcado tan claro tiene que ver con la transmisión tan fuerte y activa que hubo en Brasil particularmente, y ahorita van a ver las cifras porque les resalto Brasil, este dato de los casos de 2024 en lo amarillo, ven el promedio de los 5 años y cómo se registró en 2023, cómo muy por encima en 2024 del promedio y de los casos del último año también. Y ya hablando particularmente del gráfico inferior, se descarta la región del cono sur y la región andina, y solamente estamos visualizando lo que está pasando en los últimos 5 años en Centroamérica y México. Este punto que tuvimos de gran transmisión en esta curva en rojo a inicios de 2024 fue el brote de Acapulco, que nos llevó a atender de una manera muy acelerada, muy temprano en el año, la situación epidemiológica que estaba prevaleciendo post el paso del huracán, de este evento meteorológico que se tuvo hacia el cierre del 2023 y que, bueno, propició que condiciones de infraestructura y de salud, desde luego, tuvieran un impacto significativo posterior al evento. Logramos llevar a una contención en la disminución de la transmisión, sin embargo, paulatinamente, avanzando los periodos de lluvia, avanzando los periodos de oleadas de calor, de que la gente tiene que resguardar agua, almacenar agua, ante la sequía que estábamos observando en diferentes regiones de nuestra República Mexicana, empieza a proliferar de una manera importante la densidad vectorial y nos lleva a tener este incremento marcado de la transmisión en las entidades federativas. Podemos hablar de que en un inicio teníamos de 10 a 12 entidades con alta transmisión. Hoy tenemos ya alrededor de 28 entidades con una transmisión persistente. Algunos sitios donde pudimos llegar a controlar la transmisión en conjunto con las entidades federativas como Guerrero, como Tabasco, recientemente en Oaxaca. Sin embargo, las zonas metropolitanas de las grandes ciudades como Guadalajara, como Monterrey, empiezan a generar un número importante de casos y empieza a haber una distribución hacia otras áreas, hacia otras entidades y ciudades donde empieza a reclamar atención inmediata con respecto a las acciones de control vectorial. El último reporte de actualización que emite la Organización Panamericana de la Salud tiene que ver con este dato de cómo va avanzando en la región de las Américas, cómo se observa en ese gráfico dentro de la imagen la transmisión pues particularmente en la región del Cono Sur. Y en este cuadro que está actualizado a la semana epidemiológica número 29, observamos cómo
se ha venido reportando la transmisión histórica en este año en la región. Veamos Argentina, vemos Brasil con el alto número de casos confirmados en la semana, a la semana. Y bueno, nos alienta y nos lleva a ver qué está sucediendo en cada una de estas regiones importantes de nuestro continente. Hablamos particularmente de los casos acumulados. Vean, 23 países a la semana 29 concentran 70.874 casos, de los cuales 15.788 son confirmados, pero el número de letalidad es muy importante, 14 defunciones solamente en esa semana epidemiológica. Y ya los acumulados en el periodo de la semana 1 a la semana 29, pues se tienen 11 millones de casos, simplemente 9 millones de ellos en Brasil. Y vean el número escandaloso de defunciones, más de 6.000 defunciones por dengue en este momento acumuladas en la región de las Américas. Una vez que detona esta situación en, eh, en el resto del continente, México se prepara ante lo que se veía inminente en la dispersión de la transmisión y de la circulación en el país. Pues bueno, se emite un aviso epidemiológico que alerta a todas las instituciones del sector salud a trabajar de manera organizada para enfrentar esta situación por la transmisión de dengue. Hemos de resaltar que el momento actual, el problema está enfocado particularmente en la región sureste, centro, occidente del país, pero empieza a incrementar la movilidad, la dispersión de casos hacia la frontera norte. Ustedes observan cómo el Golfo de México, como el Pacífico, particularmente la frontera de Chiapas con Guatemala, lo que se ha trabajado en la región de Tabasco, Villahermosa, La Chontalpa, Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, el corredor de Veracruz hacia el norte, la Huasteca Potosina, Tamaulipeca, Hidalguense, Queretana. Querétaro, un estado que históricamente no presenta la transmisión que ahora estamos observando y que empieza además a registrar casos en áreas donde históricamente tampoco había. De tal manera que muchos estados empezaron a ver registrada transmisión en nuevas áreas que no se conocía la presencia del vector y que nos lleva a observar este comportamiento que estamos viendo. Brotes regionales, vean cómo está Oaxaca, Guerrero, cómo está también Morelos, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guanajuato. Ahí hablamos de un corredor importante de dispersión de la transmisión y que se está comportando en un escenario muy fuerte, hablando epidemiológicamente, sobre lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Vean Colima, vean cómo tenemos también la región de la zona metropolitana de Guadalajara, la metropolitana de Monterrey, y la dispersión que hay en la costa, tanto de Puerto Vallarta hacia la región de San Blas, Acaponeta, Escuinapa y seguramente en poco tiempo Mazatlán, y visualizando algunos puntos importantes hacia el norte de Sinaloa y algunas regiones en Sonora. De platicarles que en estas condiciones que uno pudiera pensar que son inhóspitas para la presencia del vector, como temperaturas superiores a los 40 grados, como lo que pudiera haber en la localidad de Caborca, pues se registró un brote en el presente año por algunos casos importados de una región con mayor transmisión o transmisión endémica y pudimos detectar, y digo pudimos como programa, como sector, se pudo detectar y atender con oportunidad este brote en esta región tan caliente, pero tenemos transmisión histórica en estas mismas regiones, en estas mismas áreas geográficas cercanas al desierto, climas inclementes como el que registra Mexicali, como el que registra esta región del corredor de San Luis Río Colorado hacia la zona desértica de Sonora, pero también ahora estamos observando durante casi todo el año un brote en la región de Los Cabos,
en Baja California Sur. Estos puntos rojos que ustedes observan en estos mapas de calor se identifican en el momento real, en el momento actual, lo que está sucediendo en un evento epidemiológico como el que estamos transcurriendo en nuestro país. Y ya les platicábamos del número de entidades federativas con transmisión. En este momento, en la actualización de la información que se tiene del panorama epidemiológico por dengue en nuestro país, se reportan casi 34,000 casos confirmados por dengue y 101 defunciones hasta el momento por este padecimiento. El 45% de los casos confirmados corresponden particularmente a 5 entidades federativas: Guerrero, Tabasco, Morelos, Michoacán y Oaxaca. De notar que Guerrero, Tabasco, tuvieron un brote importante, acelerado durante los primeros meses del año, y que bueno, los casos que observan ahora son acumulados hacia ese momento. Se han hecho intervenciones en ambos estados. Sin embargo, ya no solamente fue una localidad la que debía atenderse, ahora ya se dispersó y se tiene transmisión en otras localidades mismas dentro de la entidad. El caso particular de Morelos, que se ha dispersado de una manera muy notable desde Cuautla hasta Jojutla, pasando por Cuernavaca, y que no han sido suficientes las acciones que se han llevado a cabo para contrarrestar la velocidad y la intensidad de la transmisión. Michoacán en este momento registra un brote en la ciudad de Morelia, lo cual en otros momentos pudiera haber sido algo sorpresivo, pero hoy, después de todo el escenario que estamos viendo y platicando en nuestro país, pues bueno, estas áreas con presencia ya del vector, lo que necesitaban particularmente era la circulación abundante del virus para poder detonar estos grandes brotes que ahora estamos observando. ¿Y qué decir de Oaxaca? Que en la zona de valles centrales, en la capital de Oaxaca, que es como una zona metropolitana muy amplia, muy dispersa, también se tiene un trabajo intensivo ya, precisamente por la intensidad de transmisión que se estaba generando en esos momentos en la ciudad de Oaxaca. Hablando de este esquema de serotipos, y que es importante al momento de analizar y describir por qué está sucediendo este evento epidemiológico actual en nuestro país, ustedes podrán observar que muchas entidades federativas, si no es que podemos hablar de manera generalizada, las 28 entidades federativas que tienen brote en este momento o que tienen transmisión, predominantemente el serotipo que está circulando es el serotipo 3, el serotipo que ya les platicaba que en algunas otras regiones del continente, pero particularmente en nuestro país, tiene más de 20 años que no circulaba con esta dimensión. Observarán más adelante en una secuencia de mapas que les vamos a mostrar cómo se fue gradualmente dispersando el vector en las diferentes entidades federativas, al grado que después de 3 años representa el 84% de la proporción de serotipos circulantes en nuestro país. Es decir, y identificando muy claro, a partir del brote que se presentó en el año 2012, 2013 y todavía un poco más adelante, un par de años más, por serotipo 1, empezó a gestarse esa etapa sucesional de reemplazo del serotipo 2 hacia el serotipo 1. Los nuevos brotes que empezamos a registrar en nuestro país a partir de 2017, 2018, 2019, muy marcado, fue para el serotipo 2 y gradualmente, a partir de la cocirculación de estos dos serotipos, la nueva presencia del serotipo 3 con esta gran intensidad de transmisión, empieza a generar los escenarios que ahora estamos observando. El serotipo 3 marcó su clara entrada por la puerta que siempre es históricamente la región de la zona fronteriza en el sureste mexicano, y empezamos a ver una dispersión hacia las entidades contiguas. De tal manera que hoy hablamos de este brote que es regionalizado ya, particularmente en el sureste, centro y occidente, en el cual se debe en gran medida a la circulación del serotipo 3 en nuestro país.
Hay una estrategia muy definida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control del dengue en la región. Hablamos de una fortaleza en nuestro país, de una vigilancia epidemiológica muy bien estructurada, coordinada por la Dirección General de Epidemiología, con el Laboratorio de Referencia Nacional, el INDRE. Hablamos de, hay un programa muy fortalecido en el manejo integrado de vectores que en las entidades federativas, en acompañamiento con instituciones académicas, brazos de investigación también internas dentro del programa, como las unidades de investigación entomológica, como los centros de referencia del Instituto Nacional de Salud Pública, podemos hablar de un trabajo muy completo e integral, que lleva a cabo una vigilancia entomológica oportuna semanalmente con las ovitrampas, colectas de adultos para la identificación de circulación viral oportuna en el mosquito y acciones integrales de control vectorial. También hay un trabajo muy importante que hace la doctora Stanford y el equipo de promoción de la salud a través de la gestión en el ambiente que tiene que ver con movilizaciones sociales, con la participación de los municipios, con esta red de municipios por la salud instaurada en todo el país y que, bueno, nos permite emitir muchos materiales, mucha información para la población en cuanto a los análisis de riesgo, de la percepción de riesgo de contraer la enfermedad. Se ha trabajado de una manera muy fuerte en cuanto a la consolidación de la red de clínicos nacionales coordinadas por el SENAPRESE en conjunto y en acompañamiento con la Organización Panamericana de la Salud para formar capacidades y competencias en el personal en las entidades federativas. Ya les mencionaba que tenemos uno de los laboratorios más importantes de la región de las Américas, que sirve de referencia para la OPS y que es el INDRE y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que puede hacer un trabajo tanto en vigilancia en humanos como en mosquitos y detectar de manera simultánea la circulación o cocirculación de alguna otra arbovirosis que no sea necesariamente dengue. Y bueno, en algún momento se ha hecho evaluaciones, justo este año se mencionaba mucho que por qué no se aplicaban vacunas, el por qué no se hacía una campaña masiva ante ello. Y pues bueno, hay recomendaciones que ha emitido la Comisión Federal de Riesgos, la COFEPRIS, precisamente para el uso de las vacunas. Hay solamente una vacuna con registro sanitario emitido por la COFEPRIS y hay otra que se encuentra en un proceso todavía de estudio y evaluación en el Comité de Moléculas Nuevas, la cual, pues bueno, ha emitido algunos comentarios que le han sido compartidos a el laboratorio que la produce en aras de tener buenos argumentos o los mejores argumentos para proteger a la población. Todo esto en conjunto nos lleva a generar una planeación, a tomar decisiones con base en argumentos, a ejecutar y a partir de ello medir impactos. Tenemos muy claro dos puntos medulares que nos va a permitir saber el impacto de las acciones que hayamos realizado en una población o en una localidad. Uno tiene que ver con la reducción de la incidencia, es decir, el número de demanda de atención en primer o segundo nivel en las unidades de salud, y otro tiene que ver con el control del riesgo entomológico medido a partir del uso de las ovitrampas en nuestro país. Ese es el escenario y el esquema de trabajo con el que funge el programa de prevención y control en el SENAPRESE, claro que dirigido por los datos que nos proporciona en tiempo real la vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología y el SINAVE, el manejo y atención de pacientes con dengue que estamos consolidando a través de la red estatal y municipal y jurisdiccional de clínicos expertos en el manejo de pacientes, el trabajo que hace la Dirección General de Promoción de la Salud y las entidades federativas a través del desarrollo de competencias, de la participación comunitaria y movilización social, a través de la consolidación de la red municipal de municipios por la salud y todos los demás esquemas y materiales que hemos platicado previamente.
En cuanto a la vigilancia entomológica con ovitrampas, todo lo que se tiene instalado en el país, en las entidades federativas, en los municipios, en las localidades, la colecta entomovirológica en las entidades federativas y hablar de las acciones integrales de control del vector. Cuando hablamos de control larvario integral, se involucra muy claramente la eliminación masiva de criaderos, que en muchos de los estados es llamado como descacharrización y diferentes sinónimos que pudiéramos hablar al respecto de ello, pero que está involucrado dentro de un control larvario integral. Un control químico que tiene que aplicarse cuando los recipientes de agua de grandes volúmenes así lo ameriten, y por qué no hablar también en algún momento de la posibilidad de usar controladores biológicos. En cuanto al control de adultos, hay un trabajo que tiene que ver con la temporalidad. Hacemos rociado residual a los casos probables identificados con oportunidad, siempre y cuando nos lo permita el tiempo y la cantidad de casos con los que se cuente al momento. Una vez que ya el brote ha evolucionado, una vez que el brote ya no rebasó y no se pueden atender los casos probables, se elimina momentáneamente esta actividad para atender con termonebulización los sitios calientes y con nebulización espacial en barrido prácticamente en todas las localidades ante la dispersión del brote. Sabemos qué insecticidas tenemos que emplear, sabemos qué hay que emplear en control larvario, productos químicos, biológicos, convencionales. Tenemos también la baraja de los reguladores de crecimiento o inhibidores de crecimiento que solamente se priorizan o se recomiendan para áreas de baja transmisión, no para atender brotes que requerimos, sea controlado de manera pronta, en máximo 1 o 2 días, la larva del vector, y lo mismo sucede con los adultos. Empleo de de adulticidas en aplicaciones en frío y termonebulización a base de organofosforados y piretroides. ¿Y por qué no también hablar del desarrollo que se está implementando ya en algunas entidades federativas a través del uso de las nuevas tecnologías, a través del uso de la Wolbachia y a través del uso de la técnica del insecto estéril, que tiene que ver prácticamente con el uso de irradiadores para esterilizar a los mosquitos? Todo esto tiene que ir de una manera integral y simultánea. Si hacemos control larvario, hacemos a la par la nebulización espacial, hacemos a la par todo el trabajo porque tiene que verse un impacto significativo. Si hacemos acciones aisladas, lo seguro que vamos a tener va a ser un fracaso. Y bueno, hablando ya en el esquema generalizado de las arbovirosis, este mosquito está involucrado en muchas enfermedades, desde el dengue, chikungunya, Zika, las encefalitis por oeste del Nilo, la fiebre amarilla, ahora también el mayaro. Pero además de Aedes aegypti tenemos otros vectores involucrados en otras arbovirosis que seguramente será tema en otra sesión, pero que al final de cuentas los mosquitos, lo relevante es que los mosquitos se crían en el peridomicilio y se alimentan dentro del domicilio de la población. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la población en riesgo de infección por la presencia del vector Aedes es de alrededor de 4 billones de habitantes en todo el mundo. Vean nada más la cantidad de riesgo que hay ante la dispersión y presencia ya del vector, que si ustedes se dan cuenta en este mapa y si lo partimos exactamente al nivel ecuatorial, pues prácticamente todo lo que se encuentra por debajo del Ecuador y hacia una zona de los trópicos es lo que concentra de manera prioritaria la distribución de los mosquitos. Y bueno, aquí tenemos otro esquema donde hablamos al respecto de la presencia de otras arbovirosis, del chikungunya, del dengue, de la fiebre amarilla o también del virus Zika. Ya entrando en materia y dejando un poco de la generalidad de los mosquitos, hoy se habla de que alrededor de 390 millones de infecciones al año son detectadas para dengue. 130 países en donde el dengue es endémico. Y fíjense nada más lo que se habla ya, lo que se presenta de distribución de los brotes
prácticamente lo tenemos en todos los continentes del mundo. No hay ninguno en el cual no se demuestre o se evidencie ya la presencia de los mosquitos Aedes aegypti, pero también la notificación de casos. Miren, en casos generales, hablando ya de datos estadísticos acumulados históricos, el 2019 presentó esta gran magnitud histórica por el brote, por el serotipo número 2, y en el 2023 tenemos este reporte de inicio de transmisión en permítame un momentito, por favor. En los brotes que iniciaban precisamente por la circulación o el desplazamiento de un serotipo diferente al que ya les habíamos mencionado. Pero lo relevante de todo esto es el punto de la claridad de lo que les platicábamos hace un momento. Podemos identificar el momento del recambio de los serotipos cuando surge un brote explosivo en las entidades federativas o a nivel global. Circulaciones de serotipos previos que ya tienen memoria inmunológica en la población, nos genera brotes controlados durante años posteriores a la intromisión de un serotipo nuevo y posteriormente cuando ingresa un nuevo serotipo como 2019, como 2023, tenemos estos brotes tan marcados de una manera notoria en el continente. En esta diapositiva podemos observar cómo ha sido el comportamiento, el reporte de la notificación de casos históricamente en la región de las Américas. Fíjense cómo cuando se habla de los años 80 y vemos que si nos remontamos un poco a la historia de la presencia muy marcada del dengue en América Latina, en la región de las Américas y América Latina particularmente, tenemos esto. Los primeros reportes incipientes que íbamos registrando hasta la década de los 90, posterior a la década de los 90 se empieza a ver un marcado incremento que también se debe a la movilidad poblacional y a la presencia del vector en un número importante de países. Prácticamente la mayoría, eh, por no decir que más del 85% de los países de la región ya registran dengue eh, prácticamente en todos los años. Vean este reporte del 2024, cómo en Brasil, al momento del corte del 16 de agosto, registran 9 millones de casos, por encima de 9 millones de casos. Obviamente tiene que ver con la gran cantidad de población que se encuentra distribuida ampliamente en este megapaís que es Brasil, pero también tiene que ver mucho con la presencia y las condiciones que se tiene para la proliferación del vector. Veamos lo que sucede en Argentina, un país que históricamente era limitada la transmisión para dengue y que hoy registra una cantidad importante también, muy por encima de Paraguay, de Perú, de Colombia y actualmente de lo que va en México hasta este momento. Recordemos, y para quien no lo sabe, el periodo más crítico de la transmisión en nuestro país inicia a partir del mes de mayo, junio y hasta el mes de noviembre. En este grupo de meses se concentra más del 70% aproximadamente de la transmisión histórica durante el año, del año en curso. Entonces, estamos en la etapa crítica de transmisión debido a todo lo que ya hemos platicado, lluvias, movilidad de las personas, periodos vacacionales, poblaciones migrantes con alta dispersión, mayor número de criaderos potenciales, altas densidades de mosquitos, etcétera. Todo esto que implica el trabajo que tiene que vigilar el programa de prevención y control. Ahora veamos estos esquemas. Quiero que vean estos esquemas, estos mapas, que son muy visibles de cómo se mueve la transmisión y cómo se dispersa en las regiones de manera particular en donde el área o la transmisión es endémica.
Vean en este 2012 que les platicaba previamente, y si recuerdan un poco el gráfico previo que les mostré de la OPS, pues viene la temporalidad en años de cómo va surgiendo un brote. En este momento, el brote de 2012 se debe al serotipo 1, que tiene una reintroducción en nuestro país, empieza a haber una acelerada transmisión, particularmente en la región del sureste, todo este cono que va a las regiones periféricas, tanto del Golfo como del Pacífico, y empezamos a tener este incremento. Vean 2013. 2013 es hasta ese momento en el país, el peor brote que habíamos suscitado y que había transcurrido en la historia del dengue en México. Sin embargo, 2013 todavía está esta gran proporción de serotipo 1, 2014 empieza a dispersarse hacia el Pacífico Alto, hacia la península de Baja California, en Nuevo León, en Sonora, y empezamos a ver un periodo de transición en el cual los serotipos o este serotipo circulante empieza a atacar poblaciones que todavía están susceptibles. Algunas áreas de manera particular empiezan a mostrar este incremento, pero observen cómo 2018, particularmente en Chiapas y un poco en Veracruz, empieza a haber la transmisión nuevamente con un brote marcado por el recambio del serotipo. Serotipo 2 ingresa a nuestro país y en 2019 tenemos este gran brote. Tenemos este gran brote que muestra esta dispersión completamente hacia áreas que son susceptibles completamente a este serotipo. Y en 2019 empieza a dispersarse, como ustedes ya vieron, de acuerdo a la movilidad poblacional hacia diferentes regiones al interior de nuestro país. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en toda la región de fronteriza del norte, empezamos a ver muy marcada esta transmisión. Recordarán que después a 2020 empieza esta etapa de brote por COVID, el aislamiento que tuvimos que tener como población, pero aún así la transmisión era persistente. El norte de Sinaloa empieza a haber brote en algunas regiones del centro del país. 2022 tenemos un brote importante también en estados como Guerrero, como Michoacán, y empezamos a ver entonces algo que va a suceder durante las siguientes semanas epidemiológicas. Vean, 2022 empieza a haber un incremento marcado hacia la región del sureste, el cual empezamos a registrar los primeros indicios de la circulación del serotipo 3 hasta llegar a este escenario. 2023 empezamos a tener los brotes importantes en la península, en la región del sureste, por el recambio de serotipos. En este momento, 2024, está muy claro hacia dónde se está movilizando la transmisión, pero tiene una historia previa que ya les hemos venido platicando. Así cerramos con estos mapas de calor en el 2023 con algunos brotes todavía que estaban en proceso de ser atendidos y de culminados en la península de Yucatán, pero ya empezó a dispersarse hacia el interior del país. Ya lo tenemos en Puebla, en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, y entonces empezamos a ver estos escenarios que ahora tenemos. 2024, semana 32, brotes regionales ante la situación epidemiológica ya descrita previamente. Pero ahora van a ver estos mapas. Quiero que veamos estos mapas donde les describimos lo que previamente ya habíamos platicado. Los serotipos 1 y 2, cómo predominaban en este momento en nuestro país. 2018 empieza a registrarse la predominancia del serotipo 2 sobre el serotipo 1, y entonces lo que les platicábamos de Chiapas, de la península de Yucatán, está muy notorio el por qué registró estos brotes. Vean 2019. 2019 ya hay un reemplazo del serotipo, ya hay una dispersión muy marcada del serotipo 2 sobre el serotipo 1 y empezamos a ver este comportamiento epidemiológico. Vean para 2020 el 78% era ya serotipo 2 por un 20% del serotipo 1, pero relevante también empezar a denotar lo que representaba el serotipo 3, el 1% igual que el serotipo 4, confinado particularmente a la frontera de Chiapas, Tapachula, pero también en alguna región de Veracruz y hacia arriba por el paso del flujo de migrantes
en el norte, particularmente entre Tamaulipas y Nuevo León. Eso es 2020. Vean 2021. 2021 ya empieza a haber una presencia mayor del serotipo 3. 5% ya representaba y lo empezamos a ver en Tabasco, ya lo vemos en la península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo, y bueno, hay una dispersión mayoritaria ya más observada hacia el interior de nuestro país. Pero 2022 representa ya el 25% y empezamos a tener brotes en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en Tabasco, precisamente por la dispersión y presencia del serotipo número 3. Pero veamos 2023. 2023 ya hizo un reemplazo de los otros dos serotipos. 59% del serotipo 3 ya se distribuye particularmente muy marcado en la región sureste, península de Yucatán, vertiente del Golfo y en algunos estados del norte de nuestro país. 2024 representa el 84% ya de la circulación en el país y este escenario que ustedes observan que tiene que ver con los números que tenemos hasta este momento por la presencia de un serotipo que tenía muchos años de no circular en la población y que encuentra en menores a 25 años, hasta recién nacidos, mujeres embarazadas y también en el extremo superior, mayores a 60 años y grupos con alguna otro padecimiento que pudiera generar un incremento de la gravedad de los casos. Pero bueno, hablando en materia, tenemos un sistema de información que concentra cada una de las actividades propias del programa. Ya cuando tenemos analizado todo este proceso de la situación epidemiológica en el país, pues el programa detona muchas actividades operativas en campo. Tenemos un trabajo muy ampliamente distribuido, ya les hablaba de los indicadores que marcan la vigilancia epidemiológica y entomológica, y nosotros en el país tenemos más de 220,000 ovitrampas instaladas que nos permite observar a 30 entidades federativas en el comportamiento de cómo se va observando esta dispersión y también saber si solamente estamos detectando presencia de mosquitos del género Aedes y particularmente Aegypti, o estamos teniendo presencia de nuevas especies que pudieran incriminarse en un momento futuro como transmisor también de este padecimiento, como lo es el Aedes albopictus, y tanto saber qué tanto es su presencia en las áreas urbanas. Este trabajo importante nos permite saber que en 31 estados de la República Mexicana se ha identificado la presencia del vector de Aegypti, que en casi el 60% de la población tenemos también en distribución regional la presencia de Aedes albopictus. Afortunadamente, aún el vector Aedes albopictus, que se considera secundario en nuestro país, pero el primario para regiones como África, Europa y otras latitudes, y Asia particularmente, allá es primario y aquí con nosotros es un comportamiento diferente. De tal manera que, bueno, se va vigilando también en convenio con colaboración con institutos de investigación el poder incriminar y conocer hasta qué momento este vector pudiera también estar transmitiendo la enfermedad. Aquí les mostramos algunas imágenes de cómo se instalan, cómo se distribuyen, cómo se leen semanalmente las ovitrampas en un área determinada y podemos saber cómo se está comportando con base o respecto a la presencia contigua de casos probables de dengue y entonces generar áreas de riesgo que nos permita focalizar de manera anticipada las intervenciones. Se hacen colecta de mosquitos adultos, se mandan a laboratorios estatales de salud pública para identificar con oportunidad la infección o la circulación viral de cualquiera de las arbovirosis ya platicadas previamente. Tenemos una evaluación también a través de unidades de investigación entomológica y de bioensayo. Uno, nos permite saber si lo que estamos empleando en cuanto a uso de insecticidas es el producto correcto. El impacto deseado a través de pruebas de eficacia biológica que nos permite a lo largo de toda esta temporalidad de más de 10 años el conocer cuál es el estatus de los insectarios en nuestro país y también saber cómo se está comportando los insecticidas en las diferentes poblaciones de mosquito de cada una de las latitudes, tener estos datos que nos permite saber cuál producto sí sería el idóneo para emplear en cada una de las áreas. Este es un concentrado nacional, pero también se tienen reportes específicos por entidad federativa. Entonces podemos saber hacia dónde tendríamos que orientar nuestra rotación de uso de insecticidas y tener muy claro cuál sería el enfoque
que debería de tener en qué grupo químico o si hacer una mezcla, un mix de diferentes productos químicos en diferentes etapas biológicas del ciclo del vector. Aquí hablamos también del desarrollo de una estrategia que se llama sistema de alerta temprana, sistema de alerta y respuesta temprana, que se tomó como base un modelo validado por la Organización Mundial de la Salud y con base en ello nosotros lo implementamos en 28 entidades federativas que concentran a través de 137 localidades e históricamente aproximadamente el 60% de la transmisión en el país, lo cual nos permitiría atender con oportunidad de manera ideal todas estas áreas que pudieran estar presentando algún registro de incremento en la transmisión. Semanalmente se emite este boletín de alerta que se le envía a las entidades federativas, en el cual ustedes observan esta semaforización que nos habla de acuerdo al número de alertas que se están registrando en este momento en el país. Y entonces, ¿qué información son las que se meten ahí en el análisis? Tenemos el dato de casos probables y confirmados emitidos a través de la plataforma del SINAVE, el número de hospitalizaciones, el porcentaje de cero positividad emitido por el laboratorio, valores climatológicos como la temperatura y humedad. Y en cuanto al trabajo que hace el programa de prevención y control, la positividad de ovitrampas y el promedio de huevos por manzana. Esto en conjunto a través de análisis de información de al menos 8 años en corrido, en el tiempo específico, nos permite tener un análisis a través de medias móviles históricas de cómo se está comportando semana a semana la situación entomológica y epidemiológica en nuestro país. Inmediatamente se emite una notificación a las autoridades para dejarles sobre aviso el hecho de lo que está sucediendo actualmente en esas localidades bajo revisión en el boletín de alertamiento temprano. Ese es un ejemplo que les ponemos del mes de mayo, pero así semanalmente se le notifica al secretario de Salud, al gobernador y a los presidentes municipales de esas localidades donde el alertamiento nos avisa sobre un posible registro de brotes. Haciendo ya un análisis más focalizado, más detallado dentro de un área en específica, ya que tenemos el reporte de alertamiento por localidad a través de la historia que nos permite también los hotspots, que habla de un sitio donde pudiera ocurrir históricamente, de acuerdo a la historia del reporte de notificación de la vigilancia epidemiológica y entomológica, pues podemos estratificar. Esto idealmente se hace al inicio de año, se tendría que hacer al inicio de año, porque si ustedes observan este mapa que les presentamos aquí, que corresponde a la ciudad de Morelia, nosotros podríamos identificar en ese espacio que solamente representa de un 20 al 30% de la extensión total territorial de la ciudad, pero contribuye en un promedio del 60 al 80% con los casos de toda esa región, o de esa ciudad en particular, que es la ciudad de Morelia, lo cual en un modelo de estratificación nos permitiría focalizar las acciones de control vectorial, hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos del programa, pero siempre acompañado de acciones integrales, como lo describí en las primeras diapositivas. Aquí les mostramos solamente un ejemplo de cómo son los escenarios epidemiológicos, cómo se hace el análisis estadístico, cómo se muestra la intensidad de la transmisión en estos puntos calientes, cómo se enfoca un escenario operativo para atender con oportunidad. Este es un ejemplo de Acapulco en los años previos del 2014 a 2022, con la actualidad, y entonces podemos saber a través de estos mismos análisis posibles cadenas de transmisión. ¿Cómo está ocurriendo en tiempo acumulado de 1 a 10 semanas, de la semana 11 a la 20, hasta llegar a la semana 41 a la 45, estas cadenas que pudieran estar asociando los casos que se registran en un área determinada? A partir posterior de ello, generamos estos mapas de calor que en un tiempo real, en un momento específico, nos demuestra en este momento la película de cómo se está comportando la transmisión en una localidad específica. ¿Qué se tiene o qué se hace? Que viene acompañado de todo lo que ya les platicaba hace un momento: un control larvario integral
acciones integrales simultáneas, que tiene que ver con eliminación de criaderos, que tiene que ver con aplicación del herbicida, y aunque pareciera demasiado saturado, esos son los patios y tal vez no son los peores patios que pudiéramos encontrar en diferentes localidades, son simplemente una fotografía de algunos de ellos, pero bueno, seguramente quienes nos estén escuchando podrían identificar algunas situaciones un poco más complejas en sus áreas de residencia. De la mano viene la nebulización espacial y termonebulización para llevar a cabo estas actividades de reforzamiento en áreas específicas que requieran la eliminación inmediata o el bajar densidades poblacionales de mosquito que ya pudieran estar infectados y generando estas cadenas de transmisión. Podemos ver entonces ahora en tiempo real qué deberíamos de hacer en cada una de las áreas con transmisión, Baja California, Colima, cómo se comporta, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Nayarit. Estos mapas se pueden hacer en tiempos previos, vamos a hacerlo cada año para tener claro dónde es el área de transmisión histórica persistente, pero también los mapas de calor para tener la fotografía real de lo que está aconteciendo en un momento específico. El programa La Par lleva a cabo colectas de especies de importancia médica, que mapea, que registra en diferentes localidades, en diferentes municipios, y todo esto nos permite actualizar el posible riesgo de lo que pudiera suceder en semanas subsecuentes o meses próximos. Entonces podemos saber en qué estado se encuentran los mosquitos, los alacranes, los triatomas, las arañas, que todo ello nos genera un riesgo potencial en la población. Hemos desarrollado diferentes métodos de rociado, adecuando siempre las estrategias que ya les platicaba a través de las unidades de investigación entomológica, a través de la investigación operativa con diferentes instituciones académicas, que nos permite generar ya documentos como este que fue publicado por la Organización Panamericana de la Salud y que por primera vez se habla de un rociado residual intradomiciliario en zonas urbanas. Antes se hacía un documento que era específico para anofelinos, pero tenía que ver, bueno, anofelinos para quien no lo sabe es el mosquito transmisor del paludismo y prácticamente se restringe a zonas semiurbanas o rurales. Aquí podemos saber, de acuerdo a las formulaciones, qué tipo de insecticida con base en su residualidad con diferentes cepas empleadas. Y caemos a este punto que hemos querido platicarles desde el inicio, que tiene que ver con la evaluación de las estrategias innovadoras para el control del mosquito. Hablamos del uso de la Wolbachia, de mosquitos estériles a partir de la irradiación, de mosquitos modificados, del uso de la Wolbachia, que es una bacteria que se emplea y que se ha liberado ya en diferentes partes ya del país a través de la iniciativa nacional, la iniciativa mexicana que se tiene en conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán y que hemos podido liberar diferentes cepas de Wolbachia en áreas de la península de Yucatán particularmente. Y bueno, un trabajo colaborativo con las universidades, esta es la Universidad de Yucatán, con la cual ya se tiene desarrollado un insectario financiado con recurso del gobierno mexicano y que bueno, nos ha permitido al Senaprece poder llevar a cabo trabajo colaborativo de una manera mucho más notable y amplia para poder conocer el comportamiento de estas nuevas tecnologías, pero también la evaluación de insecticidas y de nuevos equipos. En 3 sitios diferentes hemos llevado a cabo la actividad, en La Paz, Baja California Sur, en Yucatán y en Tapachula, cada una de las diferentes tecnologías, el uso de diferentes cepas de Wolbachia, pero también de la técnica del insecto estéril, que tiene que ver con la irradiación y esterilización de las poblaciones de mosquitos. En cuanto a la capacitación y manejo en red clínica de pacientes, se ha trabajado de una manera muy fuerte desde el 2022, que preveíamos este escenario que se estaba anunciando en la región de las Américas y particularmente en México empezamos a trabajar en las entidades que así nos demandaron el acompañamiento. Entonces, bueno, se ha tenido ya un trabajo muy importante, se hizo una reunión previa para consolidar
la red de expertos clínicos al principio de 2023 y bueno, hoy podríamos pensar que se cuenta con los argumentos suficientes a través de diferentes capacitaciones, a través de módulos y cursos alojados en las plataformas nacionales y también de la Organización Panamericana de la Salud. Entrando en materia del vínculo que se tiene con el municipio, del trabajo que lleva a cabo la gestión integrada con el equipo de la doctora Stanford y de la Dirección General de Promoción de la Salud, se hace un trabajo integral, un trabajo que no solamente involucra a la Secretaría de Salud, sino también a otras dependencias que trabajan de la mano con todo el municipio. Se tiene claro los comités estatales y municipales de lucha contra el dengue, los periodos de jornadas nacionales como la que ahora estamos transcurriendo, esta Jornada Nacional de Salud Pública, en la cual se ha involucrado, se ha hecho inmersa la jornada, la Semana Nacional de Lucha contra el Dengue, que inicia a partir del próximo lunes, y en el cual se va a trabajar de una manera muy dirigida para atender estos puntos específicos. Se tiene un trabajo muy desarrollado en cuanto a generar materiales que habla de acciones municipales para la prevención de las enfermedades transmitidas por vector. Se ha hecho trabajos en los niños, se han conducido campañas de eliminación masiva de criaderos en áreas prioritarias, convenios con cementeras para la trituración de las llantas, porque, pues bueno, le sirve de combustible, le sirve también como material de reuso a algunas cementeras y también algunas llanteras. Esta campaña de comunicación social que se desarrolló con de la Fundación Chespirito a partir del año 2014, 15, 16, y se proyectó que en un futuro se pudiera haber trabajado con la Organización Panamericana de la Salud para llevar este esquema hacia el resto de la región de las Américas, donde estos personajes están muy bien posicionados. Se han hecho trabajos a través de diferentes coordinaciones, cooperaciones, colaboraciones multisectoriales con el objetivo muy claro de activar a la población, de llevar a cabo actividades que nos permitan tener en cuenta con la población el riesgo que implica el enfermarse por estos padecimientos. Se han generado conceptos que involucran diferentes sectores y aspectos relacionados con el desarrollo comunitario. Se trabaja con diferentes grupos, en fin, se ha hecho una gran cantidad de actividades para llevar la comunicación de riesgos a la población. Durante el presente año se llevó a cabo el arranque nacional en la ciudad de Mazatlán de la primera jornada de lucha contra el dengue y se realizó de manera simultánea en todo el país. Justo la semana que entra, como ya les platicábamos, el 19 de agosto, nos estará acompañando el equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud. Haremos el arranque en la zona metropolitana de Guadalajara de lo que es la segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública. A la par se lleva a cabo este arranque de manera simultánea en todo el país y nos va a permitir tener una intensificación focalizada y dirigida a los planteles educativos. Ya les decía yo hace un momento que un punto importante, una población importante que queremos vigilar y cuidar es los infantes. Por estos grupos de riesgo que tiene actualmente la circulación de este serotipo, nos lleva a pensar que necesitamos blindar de una manera eficiente los planteles escolares previo al regreso a clases. Dentro del trabajo que ahora se está desarrollando también y que platicábamos hace un momento con la doctora Stanford, nuestro director general, el doctor Ricardo Cortés, nos ha pedido tener colaboración con el maestro Agustín y con el equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud para generar una página exclusiva de dengue que nos permita dirigirnos a diferentes públicos, diferentes grupos que requieren información específica, información de divulgación, información en diferentes niveles para poder compartir todos estos escenarios que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Materiales como prevención del dengue, como acciones de promoción de la salud, el trabajo que se hace con los municipios, las acciones anticipatorias, el trabajo con autoridades municipales en el marco de la gestión territorial y bueno, un trabajo en conjunto
que tenemos que involucrar a diferentes actores, actores principales como el municipio, quien también bajo su responsabilidad tiene la salud de la población. Y entonces a su cargo están los servicios públicos fundamentales estructurales, agua potable, drenaje, alcantarillado y el manejo o disposición de residuos sólidos. Recordemos que no solamente el mosquito se encuentra en donde hay agua, el mosquito también es guiado por diferentes tipos de olores y diferentes tipos de situaciones que le es atractivo y que lo lleva a concentrarse de una manera muy importante, que genera entonces un foco de transmisión muy notorio. Y aquí les ponemos algunos ejemplos de acciones y estrategias que se deben de realizar con el municipio, que tiene que ver con trabajo comunitario en panteones, en mercados, en áreas públicas, en sitios de concentración poblacional, en los cuales tenemos un problema notorio y muy importante para la transmisión particular de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Dar información a la población que nos permita explicar cómo es el ciclo biológico del mosquito, dónde se reproduce, dónde se puede refugiar, qué pudiera ser atrayente para él, cómo podemos proteger la vivienda o cómo podemos proteger de modo personal. Y bueno, explicarle a la gente en diferentes sitios, porque el dengue no es solamente urbano, el dengue ya se ha dispersado y el mosquito del dengue se ha adaptado a condiciones mismas como las que prevalecen en zonas rurales o semiurbanas. Y entonces buscamos llevar el mensaje a la población. Cómo mantener su casa libre de criaderos, qué tipo de ropa usar para disminuir la posible exposición ante los piquetes de mosquito, qué tipo de repelentes son los sugeridos, qué barreras físicas usar en la vivienda para de alguna manera limitar el contacto con el vector. Y lo importante cuando la gente se encuentra enferma es no automedicación, porque ello puede agravar la situación epidemiológica o clínica que pudiera estar cursando en ese momento un paciente. Y aquí les citamos algunos otros ejemplos que se han llevado a cabo como modelos sugeridos a nivel internacional que ha llevado a cabo la academia, particularmente en algunos sitios importantes. En Yucatán nos ponen este ejemplo de control de criaderos de mosquitos en las casas de Mérida. ¿Cuáles fueron de esa evaluación los mosquitos, perdón, los criaderos más productivos? ¿Cómo te había que adecuar los mensajes con base en este análisis, en esta evaluación de riesgo dentro de una vivienda? ¿Y cómo evitar los criaderos de mosquitos en ese sitio? ¿Qué sugerirle a la gente que tendría que hacer idealmente con este tipo de recipientes? Generar algunos programas que pudieran ser benéficos y atractivos para la población, el reciclar con alguno de esos materiales o el cambiar en algunos casos de ellos este tipo de criaderos que se le llamó Recicla por tu bienestar. Este es un ejemplo también de Yucatán, donde a la población se le invitó a colectar todo este tipo de criaderos plásticos que pudieran tener en su vivienda y se les cambiaba por algún insumo, por algún tipo de despensa, buscando de alguna manera incitar a la población a que participe de una manera mucho más colaborativa en las acciones de prevención de la transmisión y generación de criaderos. El uso de pabellones o el uso de barreras físicas que históricamente se empleaban en nuestro país y que, bueno, se ha dejado gradualmente del uso, dejar de usar las vallas mosquiteras o miriñaques para proteger la vivienda de la presencia o eh, intromisión del vector. Y solamente queremos terminar con un par de diapositivas. ¿Por qué ha repuntado el dengue? ¿Qué tiene que ver con que ahora en este momento en nuestro país y en la región de las Américas esté circulando esta alta transmisión de esta enfermedad? Se habla de una alta receptividad en casi todas las ciudades del país debido a diferentes factores climatológicos, debido a la escasez de agua, al uso y que ha incrementado el uso de plásticos, el tirar recipientes en la vivienda, pues ha dado las condiciones para que el vector esté presente. En prácticamente todas las ciudades del país hay transmisión, existe una alta vulnerabilidad a la población ante la presencia de un serotipo nuevo
como el que le estamos los puntos que vienen abajo, que tiene que ver elevados pools de susceptibles, es decir, en ciudades donde no había transmisión del serotipo circulante previamente, pues se encuentra completamente libre del contacto con el dengue, con la enfermedad, y entonces genera esta cama de susceptibilidad para que se encuentren completamente a disposición del nuevo serotipo. Se hablan de circulación de serotipos no siguiendo patrones históricos. Esto es algo muy común hoy en día debido a diferentes factores sociales, epidemiológicos, climatológicos. Se ha dado un comportamiento como el que estamos observando, pero además el mosquito, como cualquier otra especie biológica de fauna, se ha adaptado a condiciones de altitudes climatológicas a las cuales anteriormente no estaba adaptado. Hoy en México, el dengue ocurre comúnmente desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Sin embargo, este es un dato que daba la bibliografía hasta hace unos años en nuestro país, porque hoy tenemos mosquitos de Aedes aegypti en poblaciones superiores a los 1900 metros sobre el nivel del mar. Miren, Morelia, 1900 metros sobre el nivel del mar, Pátzcuaro, en Milo, Michoacán, 2140, y la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde ya se ha confirmado la circulación, perdón, la presencia del vector, se tiene por encima de los 2200 metros sobre el nivel del mar, lo cual nos habla de que tenemos todo un escenario epidemiológico preocupante, susceptible para la presencia y manifestación de brotes en algunas zonas de esta gran metrópoli que representa la Ciudad de México. Dice aquí, un obstáculo para la transmisión. ¿Cambio climático reciente? No. Esto ha sido un proceso claro de unos años para acá que se ha agudizado, en donde el vector ha subido por encima de la altitud promedio y se ha adaptado a condiciones favorables para su presencia. Crecimiento de la mancha urbana, sin duda alguna. Simplemente el incremento de las caravanas migrantes, el incremento o el desplazamiento de poblaciones que vivían en un área específica y se ha dispersado hacia otras latitudes, lo que ha llevado consigo el crecimiento de manera poco controlada, sin la infraestructura necesaria como agua potable, como drenaje, etcétera, todo lo que hemos hablado y que tiene que ver con recolección de basura también, pues han generado este escenario que hoy podemos estar hablando. Claro que es parte y mucho tenemos que hacer nosotros como parte de estas actividades en la población y que nos competen a nosotros como sociedad. A nosotros como sociedad nos compete el mantener nuestra casa libre de criaderos, libre de potenciales riesgos de transmisión, porque algo queda muy claro, el mosquito se alimenta de nosotros, ya sea en la vivienda, ya sea en la escuela, ya sea en nuestro centro de trabajo, pero el mosquito es completamente peridomiciliar y domiciliar, no hay más. El mosquito de Aegypti nos vigila durante el día, durante la noche, para poder alimentarse. Simplemente basta con que el virus esté circulando para que se haga esta importante cadena de transmisión. Nosotros queremos invitarlos a partir de la plática que les hemos dado durante la presente semana a que colaboren en conjunto con los programas de la Secretaría de Salud. Es cuanto tenemos para compartirles. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Fabián Correa, el doctor Fabián Correa, por su participación en este webinar y a todos los que se conectaron en esta sesión tan importante para la salud de nuestro país. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Buena tarde a todos.